Me gustaría retroceder un poco porque creo que es importante hacer un comentario a la audiencia acerca de sus padres. Es decir, su origen, porque son importantes para su travesía. Sí, mi padre era de Polonia. Él nació en 1905 y mi madre nació en Alemania Oriental en 1915, a mediados de la Primera Guerra Mundial. Mi padre era católico romano y estuvo involucrado en las actividades anticomunistas antes de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando los nazis invadieron, él se unió a la caballería, se unió a dos blindados Panzers impresionantes. Fue muy valiente, ¿eh? En verdad, tengo que decirle que ahora, cuando recuerdo la historia de mis padres, realmente no puedo dejar de pensar en lo valientes que fueron. Claro. Mi padre fue un prisionero de guerra en Alemania Occidental y fue liberado por los ingleses. Por su parte, mi madre había perdido el último transporte, ella había trabajado antes como cocinera y por supuesto que pueden ver los efectos posteriores de ello, ¿no? Por lo tanto, ella se quedó detrás de las líneas de marcha y tuvo que escapar. Ellas con mi tía se hicieron pasar por polacas, ella era bilingüe, mi tía no hablaba el polaco, así que ella le decía a la policía que era retardada, porque los rusos no eran muy amables con las mujeres alemanas, así que se hicieron pasar por polacas hasta que pudiesen escapar al oeste, y es ahí donde mi madre conoció a mi padre. Mi madre, siendo luterana, se casó bajo la fe católica y nos crió así. Mi hermana nació en Alemania, yo fui concebido en Grobstein, Alemania, pero hice mi debut en el Hospital Bellevue 2 meses después que mis padres llegaran a los Estados Unidos y fui bautizado en la iglesia de Santo Tomás, en el este, calle 7. Mi padre no estaba tan involucrado en la fe en esa época. Mi hermana, la mayor de las tres, no pudo asistir a una iglesia católica en ese momento, pero mi madre siempre tuvo la decisión firme de que sus hijos irían a una iglesia cristiana. Cuando ella fue niña, fue muy pobre y no pudo hacerlo, pero sus hijos sí iban a asistir. Entonces mi madre salió a trabajar limpiando casas por las noches para que mi hermana, yo y mi hermano fuésemos a la escuela primaria luterana, a la escuela luterana secundaria, y bueno, yo fui a la universidad luterana, al seminario, y mi madre siempre estuvo ahí para eso. Entonces usted tuvo una formación luterana completa, aun cuando tenía la semilla católica que fue plantada en el bautismo. Sí. Usted recibió toda la formación luterana. Entonces usted fue pastor luterano. ¿Durante cuántos años en total fue pastor luterano? Durante 9 años muy buenos. Yo fui el pastor asistente de mi parroquia Trinidad y me llamaron para que fuera asistente y era como regresar en el tiempo. Fue una experiencia muy buena porque incluso en una oportunidad recuerdo que le dije al pastor, si no se acordaba, que en la escuela de los domingos yo era muy entusiasta y él dijo que sí, claro que sí, y yo le dije que él había sido mi pastor y le daba las gracias. La gente fue simplemente muy amable. Ahí estuve 4 años y medio y después me llamaron para que fuera a una iglesia luterana en la zona de Queens, que era parte de LSA, de las iglesias luteranas de los Estados Unidos, en donde también estuve durante 4 años y medio. Fue una experiencia muy buena. Aún me invitan algunas veces a almorzar. A mí me parece que su travesía a la iglesia católica no se dio porque algo estaba mal. A mí me parece que todo iba bien, pero ¿qué fue lo que llamó su atención para regresar a la iglesia de su niñez? ¿Sabe? Creo que fue la adoración tan seria, la oración tan seria que fomentaba cierto tipo de introspección. Tengo que decirle que en la iglesia luterana, en el sínodo de Missouri, en el que crecí, por lo menos hasta donde sé, nosotros hablamos de comunión. Nosotros hablamos de la presencia real. La plenitud es la transubstanciación. Le voy a contar una historia. En primer lugar, la primera comunión en esa época se llamaba confirmación. Cuando estaba en 8º grado, recuerdo al pastor Herman Roppy,
que durante el ensayo, antes de la confirmación, él trajo la hostia de la comunión a la clase y nos dijo que eso era lo que íbamos a recibir en la primera comunión, el día de la confirmación, y me dijo, señor Kowalski, cuando le dé esto a usted, se arrodilla ante el altar, señor Kowalski. Si después de la consagración me acerca a usted y le pregunto, señor Kowalski, ¿qué es esto?, ¿qué va a responder? Y yo le dije, el cuerpo de Cristo. Él me dijo que estaba bien, que eso era exactamente, que si hubiese dicho pan, la mitad estaría bien, pero todo estaría mal. Entonces ese puente fue como crear un sentido de intimidad con Cristo. Ahí, de que ahí está, que está presente. No solamente es recordarlo, sino una intimidad que traía consigo lo que había hecho por mí, quién es ahora y aquí. El crecimiento posterior en los aspectos litúrgicos hizo que las cosas tuvieran más sentido para mí. Cuando era niño, recuerdo haber estado jugando en la iglesia de San Patricio, en el jardín de la iglesia San José. Y queríamos jugar en la calle 44, así que mis amigos católicos me dijeron que había un atajo atravesando la iglesia y yo pregunté cómo íbamos a tomar un atajo por la iglesia, pero ellos dijeron que estaba bien. Cuando cruzamos, porque pasamos por la parte del altar, ellos simplemente pasaron por el altar y se arrodillaron y yo me sorprendí, pero en verdad tuvo sentido para mí, porque por supuesto era el altar. Yo no sabía mucho acerca del tabernáculo, pero el hecho de arrodillarse por ello, para mí tuvo mucho sentido, porque Dios se merece ese tipo de expresión de reverencia. Cuando íbamos a salir, miré dentro de la iglesia y vi que había gente en línea en algo parecido a una caja así, que le pregunté, Mike, ¿por qué? Porque en verdad había un Mike. Mike, ¿qué están haciendo esas personas junto a esa especie de caja? Él me miró como preguntándose si yo sabía, si yo no sabía nada, y entonces me dijo que estaban ahí para confesarse. Yo le dije, sí, ¿y qué es lo que dicen? Se confiesan los pecados. ¿En verdad? ¿A quién? A un sacerdote. Vaya, y yo dije, caramba. ¿Y qué dice el sacerdote? Bueno, él nos da un consejo, nos recuerda cuánto nos ama Dios, que Jesús está con uno, nos dice que recemos unas oraciones como penitencia y perdona los pecados. ¿De verdad? ¡Caramba! ¿Puedo ir? Pregunté y él dijo que no, porque no era católico. Entonces, cuando estaba caminando, me volteé y pensé que un día de esos tenía que regresar. Cuando recuerdo estos momentos, viéndolo desde otra perspectiva, veo cómo estos diferentes acontecimientos se pueden conectar. Bien, usted es pastor y si ve que en estos acontecimientos se unen de ser un pastor luterano, llegar a la iglesia católica, al sacerdocio, eso es muy radical. Me pregunto si usted mira en retrospectiva si hubieron temas realmente cruciales que lo forzaron a tomar esa decisión final. Bueno, en mi formación en el seminario luterano y al leer la historia de la iglesia, yo fui durante un año a Milwaukee, a una iglesia ahí, y ellos me preguntaron por qué quería ir a Milwaukee. Perdón, ¿por qué no quería ir a una parroquia que estaba en la misma ciudad? Recuerdo que dije que si podía hacerlo ahí, podría en cualquier lugar. Porque si estaba en una parroquia pobre, uno tiene que aprender a administrar cuando no tiene muchos recursos. Sí.